está la explicación landmarkista, que está basada en la herencia de los caracteres adquiridos. Por otro lado está la explicación darwinista, que está basada en la selección natural, que es el proceso repetido de generación a generación. Las ideas centrales del Landmark pueden presumirse apretadamente del siguiente modo. La vida se originó por generación espontánea. Esta idea fue pospuesta gracias a los trabajos de Pasteur. También está la vida tiene una tendencia innata a la perfección. Este fue un gran impulso vital, élan vital, como le fue llamada la literatura vitalista francesa, que significa que es el verdadero motor de la evolución. Las ideas centrales de Darwin fueron: toda la diversidad biológica deriva de única forma de vida ancestral, a partir de la cual la vida evolucionó a lo largo de múltiples sucesiones de vías divergentes. Así como también está, la evolución puede concebirse como de un proceso descendiente de formas ancestrales a formas derivadas, con modificaciones. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, existe un impulso vital hacia la perfección, que es el motor interno de la vida misma. Tiene un carácter general y una gran dirección principal. En segundo lugar, existe el fenómeno de la adaptación, el medio ambiente, la herencia de los caracteres adquiridos, que es un mecanismo condicionado a las circunstancias particulares. En primer lugar está el mecanismo, que fue de Landmark. A diferencia de la teoría de Landmark con su dimensión vitalista, la teoría de Darwin invoca exclusivamente materiales para construir una visión de la evolución. Ahora está el pensamiento poblacional. El pensamiento predarwinista entendía que las especies eran esencialmente inmutables y además que la variación intraespecífica era un fenómeno secundario, algo así como el ruido que velaba la señal de la radera esencial. ¿Qué importancia tiene cada una de estas teorías? Landmark formuló la primera teoría de la evolución biológica, acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Por otra parte está Darwin. El darwinismo fue un aporte revolucionario que sentó las bases para prácticamente toda la biología contemporánea. En consecuencia, las observaciones y las deducciones de Charles Darwin son la base de gran aporte de la síntesis moderna. ¿Cómo modela la evolución cada una de estas teorías? La teoría de Darwin definió la evolución como la descendencia con modificación, que es la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan orígenes a nuevas especies y comparten un ancestro común. Por otro lado está Landmark, que se basaba en dos ideas: cambio adaptativo y la herencia de los rasgos adquiridos durante la vida del individuo. ¿Cómo podemos utilizar estas teorías a nuestro favor dentro de la sociedad? Pero a mi modo de ver, Darwin inicia una inflexión del pensamiento biológico aún más trascendente y general. Me parece que Darwin en todas sus investigaciones atiende el cambio filogénico y también el atogénico. Por otro lado, Landmark formuló que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones, circunstancias y ambientes. ¿Cuáles son las características negativas de estas teorías? Tanto en el libro del origen de la vida como en el origen del hombre, Darwin rechaza cualquier intervención divina que dé origen al hombre. Eso provocó que las teorías de Darwin fueran rechazadas por una gran parte de la sociedad más conservadora creyente. Otras de las comunes objeciones a estas teorías es que se basan en que la evolución lleva a resultados objetivos, incluyendo más creencias, comportamientos y eventos. ¿Por qué son o no importantes o transecuentes dentro de la sociedad? Conforme se ha ido desarrollando las explicaciones científicas de la diversidad humana, a menudo se han desplazado explicaciones alternativas, a veces muy generalizadas, como la teoría de la evolución, que incluye una explicación de los orígenes de la humanidad. Ha tenido un profundo impacto en las sociedades humanas. Ir terminando con Darwin y con Landmark. Landmark decía que la adaptación de las especies requería de una necesidad de cambio, y por otro lado, Darwin decía que no, que solo resistían los que se lograban adaptar. Por eso es que algunas especies se extinguieron. La sociología funcionalista de Turkey. La sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. El funcionalismo es una corriente teórica y metodológica en la sociología, que ha repercutido de manera muy importante en las disciplinas como la antropología, historia y psicología. La importancia del funcionalismo es que debido a la incorporación del enfoque estructural funcionalista al análisis de lo social, es decir, a la idea de que la sociedad está formada por estructuras y funciones. Estas funciones también son llamadas hechos sociales. Son
representaciones colectivas como las formas de pensar, sentir y actuar que unen las interacciones en sociedad. Por el siglo XVIII o XIX surgieron dos ideas principales de donde parte la teoría de Durkheim, que es el positivismo como influencia filosófica y el análisis funcionalista como perspectiva para estudiar a la sociedad. El funcionalismo como perspectiva sostiene que las sociedades pueden ser entendidos como organismos complejos compuestos por distintos sistemas comunes y complementarios entre sí. Las instituciones y grupos sociales que se encuentran dentro de las instituciones serían para Durkheim los órganos que componen al organismo social general. Las instituciones y los organismos sociales trabajan de forma complementaria, regulando las tensiones dentro del sistema social, pero no permiten la solución del problema funcional, para lo que sería necesario aplicar un enfoque funcionalista operativo que lleva a la acción la resolución del problema en cualquiera de los elementos que integran a la sociedad. Les voy a explicar sobre el mecanismo de Nietzsche. En teoría dice que la vida es un contexto biológico, consiste en la afirmación y revelación del cuerpo, de los instintos, de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y de la parte irracional de la vida. El principal representante de esta línea de pensamiento es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Características es que entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la verdad era esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón. Tenía dos manifestaciones principales: uno era de carácter científico, creado en contra del mecanismo materialista; la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Importancia es que la vida tiene, en el vitalismo es un sentido biológico y se subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional. Como modela el pensamiento se puede entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más radical de hacer de la vida absoluta. La vida no tiene fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma y como ámbito de la alegría y del dolor. Por esta razón es posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su composición o afirmación respecto a la vida. ¿Cómo la podemos utilizar a nuestro favor dentro de la sociedad? Uno es que la vida como realidad radical. Dos, ontológicamente la vida es lo institucional del hombre, pueblo. El marxismo. El marxismo es una doctrina política y filosófica. Esta se marca dentro de la ideología socialista. Marx, a diferencia de otros filósofos, se centraba en lo material. Lo material se dividió en materialismo dialéctico y materialismo histórico. La conciencia, el espíritu, la mente, el arte y otras cosas intangibles para él eran secundarios. Hegel, quien era un idealista, decía que las ideas vienen de la materia. Por el contrario, Marx decía que lo material venía de las ideas. Marx llegó a la conclusión de que la materia es prominente, pero las ideas también transforman a la materia. Esto se denominó como materialismo dialéctico. El materialismo histórico. Para ello, Marx se preguntaba si alguien pensaría las mismas cosas estando en un palacio o en una casa pobre. Él llegaba a la conclusión que no, y decía que las condiciones materiales condicionaban la forma en la que se piensa. Para Marx, la relación con las riquezas definía la relación con el mundo y la sociedad, y se distinguen 4 periodos de la humanidad relacionados con la riqueza y con las personas, las cuales han cambiado, que está el sistema comunista primitivo, el esclavismo, feudalismo y sistema capitalista, las cuales de estos periodos se distingue la lucha de clases.
las cuales la sociedad está dividida en dos clases antragónicas, y estas, al enfrentarse en una revolución, buscan disfrutar de una igualdad social. El marxismo principalmente critica las fallas del capitalismo y actúa como una herramienta para entenderlo y estudiarlo. Las clases antagónicas, que está la burguesía y la clase obrera, entre estas dos hay una tensión en un momento en el que los obreros quieran ganar o aumentar su sueldo y por los propietarios o eh, los encargados disminuirlo. Otro punto que señalaba Marx era la alienación, la cual consistía en convertir a los trabajadores en una máquina y separarlos de su humanidad, haciendo que las personas ya no actuaran como personas, sino como máquinas para poder tener un salario. Las características que marca el marxismo es que creía en la creación de una sociedad libre de clases. Perseguía como objetivo establecer la propiedad pública y cancelar la propiedad privada, criticar la desigualdad que el organismo genera en la sociedad. Lo importante del marxismo era de que pretendía desarrollar una sociedad unificada a nivel de historia, sociología, economía y política.